Dios les bendiga. Hoy vamos a ver un estudio bíblico continuando con el libro de la carta a los romanos. Estaremos viendo en el capítulo 5, verso 21, la siguiente cita bíblica. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. El pecado no fue planificado para ser parte de los seres humanos. El pecado entró a habitar dentro de la creación de Dios a partir de la desobediencia de Adán y Eva. Y la consecuencia fue tan devastadora, tan fuerte, que todo quedó afectado por el pecado. Todo lo creado por Dios fue afectado por el pecado a consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Nos dice que el pecado reinó para muerte. Y esa autoridad, que es el reino del pecado o reino de las tinieblas, esa autoridad que empezó a tener sobre todo lo creado por Dios, fue traspasada por Adán y Eva cuando ellos desobedecieron. Dios les advirtió que no comieran del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hacían, entraba el pecado y con el pecado entraba la muerte. En otras palabras, todo pecado conduce a la muerte. No importa el tamaño o la magnitud del pecado, el pecado conduce a la muerte. Por eso la palabra de Dios nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero esto ya después que Jesús vino a la tierra, que Jesús caminó por la tierra, que vino a mostrarnos al Padre a través de él y a través del pacto que Jesús hizo en la cruz al morir por nosotros, por la humanidad, a través de ese pacto eterno que él hizo con su sangre. Ahora ya la muerte ha dejado de tener dominio sobre la persona, es decir, la muerte, siempre y cuando la persona acepte a Jesús como su Salvador, ya no podrá reinar en la vida de esa persona, ya no podrá tener autoridad, siempre y cuando esa persona se mantenga en obediencia al Señor y mantenga una comunión profunda a diario con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pecado viene a nosotros desde que estamos en el vientre, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, el pecado nos afecta. No necesariamente el de nosotros, porque una criatura obviamente no tiene pecado, sobre todo si está en el vientre de su madre. Pero sí somos afectados por el pecado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. Somos también afectados por cualquier cosa negativa que cualquier persona haya querido hacer en contra de ese embarazo, cualquier trauma. Hay muchas cosas que pueden hacer que el pecado de una manera indirecta afecte a esa criatura, y cuando esa criatura nace, pues tiene ese arraigo ya a ese pecado. Al estar atados al pecado, pues automáticamente nacemos atados a la muerte. Sin embargo, debido al sacrificio hecho por Jesús en la cruz, nosotros ahora podemos entrar dentro de la gracia o del favor que el Señor nos concede cuando entregamos nuestra vida a Él, y entonces podemos ser libertados del pecado y por lo tanto también podemos ser libres de la muerte. La muerte conduce a las personas al infierno. Sin embargo, cuando nosotros entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, la persona parte a la presencia del Señor. Empezamos a ser criaturas que vamos santificándonos para poder ir a la presencia de Dios, que es santo. La cita bíblica nos continúa diciendo: así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. La gracia es ese favor inmerecido que nosotros disfrutamos a causa del sacrificio que Jesús
hizo en la cruz. Esa gracia es un regalo para todo aquel que quiera entregar su vida a Jesucristo. Por esa justicia que Él mismo se imputó a sí mismo. Dice que por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo. Él mismo asumió nuestros pecados para que nosotros a través de Él podamos tener vida eterna. Entonces, nosotros no entendemos muchas veces que acercarnos a Jesús es tan simple como simplemente pedir perdón por nuestros pecados. Pecados muchas veces que nos son ocultos. Hay pecados en nuestra vida que nosotros ni siquiera sabemos que están ahí y que están afectándonos. Pecados que nosotros mismos hemos cometido y pecados que cometieron nuestros ancestros, incluyendo nuestros padres, así mismo como ataduras que otras personas han provocado en nuestras vidas. Cuando el pecado reina en nosotros, entonces el espíritu de la muerte tiene autoridad sobre la persona, porque le ha dado legalidad a ese espíritu que se llama muerte para tener autoridad sobre esa alma. Pero por la gracia que ahora disfrutamos a causa del sacrificio de Jesús en la cruz, esa gracia reina por la justicia para vida eterna. Y como habíamos explicado en un estudio anterior, esa justicia se aplica a nuestra vida cuando Jesús asume la culpabilidad de nuestros pecados para que nosotros podamos ser redimidos. Él nos ha comprado. Jesús es el que hizo el sacrificio en la cruz de comprarnos con su sangre. Nosotros le pertenecemos a Él cuando entregamos nuestra vida a Él y cuando lo aceptamos como nuestro Señor y nuestro Salvador. Ese sacrificio que Él hizo en la cruz entonces empieza a tener un efecto redentor en nosotros, un efecto libertador, porque significa que Él ha hecho una compra para libertarnos de la esclavitud. Eso es la redención. Jesús compró nuestra culpa. Ahora nos toca a nosotros aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador para que esa culpa pueda ser quitada de nosotros y la muerte no se enseñoree sobre nosotros ni el pecado. Sin embargo, mientras nosotros seguimos rechazando a Jesucristo, entonces lo que reina en nosotros es el pecado y por supuesto que si reina el pecado también reina la muerte. Por eso es que en los últimos tiempos vemos tantas personas que están muriendo a destiempo o antes de tiempo y no están muriendo en sus camas. No son personas que están siendo preparadas para poder partir con el Señor. Si en este momento tú quieres entregar tu vida al Señor para que en tu vida reine la gracia de la salvación, esa gracia que Jesús nos está dando para que hoy nosotros seamos libres de pecados, repite esta oración. Señor Jesús, en este momento yo te pido perdón por mis pecados. Te recibo como mi único y suficiente Salvador. Recíbeme como tu hijo o como tu hija. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no sea borrado jamás. Gracias Jesús por morir en la cruz y derramar tu sangre para que yo sea libre de pecado. Amén.